A continuación vamos a comentar diferentes aspectos relacionados con la etiología, diagnóstico y manejo de los pacientes con hipertiroidismo. El hipertiroidismo se caracteriza por una serie de alteraciones físicas y metabólicas secundarias al incremento de los niveles de hormonas tiroideas circulantes. Es un trastorno muy frecuente con una prevalencia aproximada del 1% entre la población general. Como el resto de las enfermedades tiroideas, es más prevalente entre la población femenina. La causa más frecuente en la población joven es la enfermedad de Graves-Basedow, que es una entidad de origen autoinmune, en la que aparecen inmunoglobulinas que actúan sobre el receptor de TSH de la glándula tiroidea, estimulando la síntesis y secreción de hormonas. En los pacientes ancianos, la causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad nodular tóxica. Entre las diferentes manifestaciones del hipertiroidismo nos encontramos la activación del sistema cardiovascular, con taquicardia, que en la anamnesis se manifiesta como palpitaciones y arritmias de predominio supraventricular. Los pacientes experimentan pérdida de peso pese a presentar hiperfagia, incremento del número de deposiciones, hiperhidrosis, piel húmeda y caliente, sensación de nerviosismo, temblor fino distal e insomnio. Los pacientes refieren intolerancia al calor y va a existir hiperexcitabilidad muscular que se pueden manifestar como fasciculaciones y reflejos osteotendinosos exaltados. Son frecuentes también las alteraciones menstruales, la infertilidad y la impotencia en el varón. Se denomina crisis cardíaca a la aparición de insuficiencia cardíaca o arritmias secundarias al hipertiroidismo. La crisis tirotóxica es una situación de hipertiroidismo extremo que se caracteriza por la presencia de hipertermia, agitación psicomotriz, fallo hepático, hipertensión arterial, taquicardia y arritmias cardíacas, que se acompaña de compromiso vital y una elevada mortalidad. Su manejo se basa en el empleo de medidas de enfriamiento, soporte vital, administración de corticoides, fármacos antiroideos, betabloqueantes y antiarrítmicos. Como acabamos de comentar, la enfermedad de Graves-Basedow es la causa más frecuente de hipertiroidismo en la población adulta, especialmente entre las mujeres. Es una enfermedad multisistémica de origen autoinmune en la que existe una predisposición genética relacionada con el complejo mayor de histocompatibilidad, especialmente con los genotipos HLA-DR3 y B8. Los pacientes con esta entidad presentan niveles séricos elevados de anticuerpos, inmunoglobulinas IgG, frente al receptor de TSH, que se conocen como TSI o TSAB, que van a estimular la síntesis de hormonas tiroideas. Junto con la situación de hipertiroidismo, la enfermedad se acompaña de otras manifestaciones clínicas, como la presencia de bocio difuso, que presenta thrill a la palpitación y sobre el que se puede auscultar un soplo secundario a la hipervascularización vascular. Van a presentar afectación ocular conocida como oftalmopatía de Graves, caracterizada por exoftalmos uni o bilaterales.
en aproximadamente un 50% de los casos, y afectación dérmica en un 5-10% de los pacientes, que se conoce como mixedema pretibial. La enfermedad de Graves-Basedow se puede acompañar de otras enfermedades autoinmunes y a nivel histopatológico se caracteriza por una hiperplasia del parénquima e infiltración linfocitaria de la glándula. Niveles hormonales. Como ocurre en los casos de hipofunción tiroidea, para la correcta interpretación de un caso clínico, debemos conocer los diferentes perfiles tiroideos que nos podemos encontrar en un paciente hipertiroideo. La situación más frecuente es la presencia de unos niveles aumentados de hormonas tiroideas libres, con una TSH frenada o suprimida. Este perfil tiroideo es compatible con la presencia de un hipertiroidismo primario, como consecuencia del padecimiento de una enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico. En esta situación debemos hacer diagnóstico diferencial con la ingesta subrepticia de levotiroxina, tirotoxicosis fáctica por T4. Otra situación de hipertiroidismo es la caracterizada por unas cifras elevadas de T3 con TSH suprimida y niveles de T4 bajos, que podemos ver con la ingesta consciente o inconsciente en compuestos de herbolario o preparados para perder peso, y que se conoce como tirotoxicosis fáctica por T3. Debemos recordar que en algunos casos de enfermedad de Graves y en la enfermedad nodular tóxica en los ancianos, podemos encontrarnos con que la única hormona elevada es la T3, tirotoxicosis por T3. En los casos de hipertiroidismo de origen central, originados por la presencia de un adenoma hipofisario productor de TSH, nos vamos a encontrar con niveles elevados de hormonas libres y TSH elevada. En esta situación debemos hacer diagnóstico diferencial con otra entidad que se conoce como resistencia a hormonas tiroideas. La resistencia a hormonas tiroideas es una enfermedad de herencia autosómico dominante en la que existe una mutación en la subunidad beta del receptor de hormonas tiroideas y que se acompaña de síntomas tanto de hipertiroidismo como de hipotiroidismo debido a la diferente sensibilidad a la acción de la hormona tiroidea a nivel sistémico. Recordar que en el hipertiroidismo central, la TSH se puede encontrar también dentro de los límites de la normalidad, TSH inapropiadamente normal, como ocurriría en los casos de hipotiroidismo central. Finalmente, definimos como hipertiroidismo subclínico aquella situación que cursa con niveles normales de hormonas tiroideas circulantes que se acompaña de TSH suprimida, reflejo de cierto grado de hiperfunción tiroidea. Una de las exploraciones complementarias que más información nos va a proporcionar sobre el origen del hipertiroidismo es la realización de una gammagrafía tiroidea. Esta exploración aprovecha la extraordinaria avidez de la glándula tiroidea por el yodo circulante, administrando al paciente yodo marcado isotópicamente, que es captado por el tiroides, y permite visualizar la glándula a través de la radiación emitida sobre una gamma cámara.
La realización de una gammagrafía nos permite dividir a los pacientes hipertiroideos en aquellos que presentan un aumento de la captación de yodo, relacionada con un incremento de la síntesis hormonal, y aquellos con captación disminuida, en los que el hipertiroidismo es secundario a la liberación de hormona ya sintetizada, tiroiditis, la administración externa de hormona tiroidea, tirotoxicosis fáctica, o la producción de hormona tiroidea fuera de la glándula tiroidea, metástasis funcionantes de un carcinoma folicular o en el hipertiroidismo del estruma ovarii, tumor ovárico productor de T3. Entre los hipertiroidismos con hipercaptación en la gammagrafía tiroidea se encuentra la enfermedad de Graves, que presenta una hipercaptación difusa, al igual que en el caso de los tumores hipofisarios productores de TSH. La enfermedad multinodular tóxica, con captación parcheada, y el adenoma tóxico, que presenta una captación focal que bloquea el resto de la glándula. Otra situación en la que nos podemos encontrar una gammagrafía hipercaptante es en los pacientes con tumores productores de beta-HCG, mola hidatiforme y coriocarcinoma. La beta-HCG presenta una elevada homología estructural con la TSH, por lo que cuando sus niveles se incrementan en sangre, se puede unir al receptor de TSH de la glándula tiroidea, estimulando la síntesis y secreción hormonal. Vamos a repasar el tratamiento del hipertiroidismo basándonos en el esquema terapéutico de la enfermedad de Graves-Basedow. En Europa, el tratamiento inicial de elección en los pacientes menores de 40 años es el empleo de fármacos antitiroideos, carbimazol, metimazol o propiltiouracilo. Estos fármacos tienen un efecto inmunosupresor, bloquean la acción de la peroxidasa tiroidea y por lo tanto inhiben la organificación del yodo. Además de este efecto, el propiltiouracilo bloquea la conversión periférica de T4 en T3. El tratamiento con estos fármacos se debe prolongar durante 18 o 24 meses, ya que los tratamientos de larga duración se relacionan con una probabilidad mayor de remisión prolongada. Existen dos formas de administración del tratamiento. La forma habitual consiste en comenzar con dosis máximas del mismo que se irán disminuyendo progresivamente a medida que mejora la función tiroidea, manteniendo finalmente la mínima dosis eficaz hasta la finalización del tratamiento. Otra forma de administración, que se suele emplear en los países anglosajones, consiste en administrar dosis máximas del fármaco antitiroideo a lo largo de todo el tratamiento, añadiendo dosis sustitutivas de levotiroxina cuando el paciente desarrolla hipotiroidismo. Pauta, bloqueo o sustitución. Entre los efectos secundarios de estos fármacos se encuentran la aparición de reacciones cutáneas, que suelen ser de intensidad leve y se pueden manejar con antihistamínicos. Otros efectos adversos menos frecuentes, pero de mayor gravedad, son la aparición de hepatopatía tóxica y agranulocitosis,
que conducen a la suspensión del tratamiento. En los pacientes de 40 años o mayores, cuando exista fracaso o intolerancia al tratamiento con fármacos antitiroideos, el tratamiento de elección es la administración de una dosis terapéutica de yodo 131. El tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos pacientes en los que hayan fracasado los tratamientos previos o exista alguna contraindicación para el empleo de los mismos. Contraindicaciones para la administración de yodo radiactivo. El empleo de yodo radiactivo presenta una serie de contraindicaciones que condicionan su administración. Está contraindicada la administración de yodo 131 en el caso de pacientes embarazadas y durante el periodo de lactancia, recomendándose evitar el embarazo hasta transcurridos al menos 6 meses de la administración del radioisótopo. En el caso de que una mujer embarazada desarrolle una enfermedad de Graves-Basedow y ésta no pueda ser controlada con fármacos antitiroideos, como segunda opción terapéutica, se indicará la intervención quirúrgica a partir del segundo trimestre de embarazo. Aunque existe controversia a este respecto, no se recomienda en general la administración terapéutica de yodo en sujetos menores de 20 años para minimizar el riesgo de desarrollo de neoplasias en otras localizaciones a largo plazo. Otra contraindicación para el empleo de yodo 131 es la coexistencia junto con el hipertiroidismo de un bocio compresivo. Aproximadamente un 20% de los pacientes experimentan tras la administración de yodo un proceso conocido como tiroiditis postradioyodo, en el que se puede observar tanto un incremento del tamaño tiroideo como una elevación transitoria de los niveles de hormonas tiroideas. En los casos en los que existan dudas sobre la malignidad de una lesión tiroidea, por ejemplo, cuando existe la presencia de un nódulo hipocaptador, se prefiere el tratamiento quirúrgico frente a la administración de yodo radioactivo. Finalmente, no se recomienda la administración de yodo 131 en aquellos pacientes con oftalmopatía de Graves severa, salvo cobertura con corticoides, ya que se han descrito empeoramientos de la oftalmopatía tras la administración de yodo. El principal efecto secundario del empleo de yodo radioactivo es el desarrollo de hipotiroidismo, cuya incidencia se estima entre un 20-30% de los pacientes en el primer año post-tratamiento, y con una tasa posterior del 1-3% por año transcurrido desde el tratamiento. Patología nodular tiroidea y cáncer de tiroides. A continuación vamos a desarrollar la patología nodular tiroidea y el cáncer de tiroides. La patología nodular tiroidea es muy prevalente en la población general. Estudios en series ecográficas estiman la prevalencia de nódulos tiroideos en un 50% de las mujeres mayores de 50 años. Ante la presencia de un nódulo tiroideo aislado, la probabilidad de que éste sea maligno se estima en aproximadamente un 5%. La presencia de un bocio multinodular no disminuye la probabilidad de que los nódulos sean malignos. Los factores de riesgo de malignidad se enumeran en esta diapositiva. Son factores de riesgo la edad al diagnóstico, menor de 20 o mayor de 70 años, los antecedentes de radioterapia cervical en la infancia para el carcinoma papilar de tiroides,
los antecedentes familiares de cáncer de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2 para el cáncer medular de tiroides, que el paciente viva en una zona deficitaria en yodo para el cáncer folicular de tiroides y la presencia de hipocaptación en dicho nódulo tras la realización de una gammagrafía tiroidea, lo que aumenta la probabilidad de malignidad del 5 al 20%. Existen también factores locales del nódulo que incrementan la posibilidad de malignidad, como son el tamaño, la rápida velocidad de crecimiento, la presencia de adenopatías concomitantes, especialmente si son homolaterales al nódulo, la fijación a estructuras profundas y la afectación del nervio laríngeo recurrente que se puede manifestar clínicamente como cambios en el tono de voz. Ante el diagnóstico de un nódulo tiroideo debemos determinar los niveles de TSH circulantes y se recomienda la realización de una ecografía tiroidea. En cualquier caso, la prueba de mayor rentabilidad diagnóstica y por lo tanto la de elección es la punción aspiración con aguja fina o PAAF. La PAAF nos puede dar 4 diagnósticos citológicos. En primer lugar, el patólogo nos puede indicar que las células son malignas y por lo tanto debemos derivar al paciente a cirugía para la realización de una tiroidectomía total. Otro resultado citológico que se puede obtener es que las células son benignas. En este caso podemos seguir al paciente mediante palpación cervical o ecografías periódicas, o bien intentar disminuir el tamaño del nódulo administrando levotiroxina en dosis supresoras. En cualquiera de las dos opciones, si el nódulo crece durante el periodo de seguimiento, derivaremos al paciente a cirugía para realizar una biopsia quirúrgica mediante hemitiroidectomía. Si la citología es no concluyente y el paciente presenta factores de riesgo para malignidad, lo derivaremos de nuevo para biopsia quirúrgica. Si el paciente no presentara factores de riesgo, podemos actuar como en el caso de las citologías benignas, con la diferencia de que en este caso debemos realizar una segunda PAAF transcurridos entre 3 y 6 meses de la primera. Si durante el periodo de seguimiento el nódulo creciera o en la nueva punción la citología fuera benigna, derivaremos de nuevo al paciente a cirugía. El último resultado citológico que podemos obtener es que la extensión citológica presenta una proliferación folicular. La proliferación folicular no nos permite distinguir entre un adenoma folicular benigno y un carcinoma folicular, ya que este diagnóstico es histológico y se basa en la invasión capsular o vascular por parte de las células foliculares. Ante esta situación, si el paciente presenta factores de riesgo, se derivará para biopsia quirúrgica mediante hemitiroidectomía. Si no presenta factores de riesgo, se recomienda la realización de una gammagrafía tiroidea. Si el nódulo es hipocaptador, se derivará a cirugía, y si es hipercaptador, prácticamente se descarta la posibilidad de malignidad y se procederá al estudio de un posible hipertiroidismo. Tumores malignos de tiroides. El cáncer de tiroides constituye la neoplasia maligna endocrinológica más frecuente, y se estima que engloba aproximadamente al 1% del total de tumores malignos del ser humano. Los tumores derivados del epitelio folicular son el carcinoma papilar, el carcinoma folicular
y el carcinoma anaplásico de tiroides. El cáncer diferenciado de tiroides engloba las variantes papilar y folicular, presentando un excelente pronóstico con supervivencias a los 5 años del diagnóstico superiores al 90%. El cáncer papilar de tiroides constituye la variante más frecuente, aproximadamente un 70% de las neoplasias malignas de la glándula. Es el cáncer de tiroides de mejor pronóstico. Su diseminación se produce fundamentalmente por vía linfática, y las células tumorales presentan unas inclusiones de calcio intracitoplasmáticas que se conocen como cuerpos de psamoma. El cáncer folicular es la segunda neoplasia en frecuencia y la segunda en pronóstico. Se disemina fundamentalmente por vía hemática. Existe una variante de este cáncer que se denomina carcinoma de células de Hurle, que presenta mayor diseminación linfática y un peor pronóstico. El cáncer anaplásico de tiroides aparece en menos del 5% de los tumores malignos de tiroides. Es el tumor de peor pronóstico con una mortalidad al año del diagnóstico de prácticamente el 100% de los casos. Otras neoplasias que pueden aparecer en la glándula tiroidea son el linfoma tiroideo, que es una variedad del linfoma no Hodgkin, que se presenta con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes de tiroiditis de Hashimoto. Su tratamiento se basa en la administración de quimioterapia y radioterapia. Inicialmente se contraindica la intervención quirúrgica por el riesgo de diseminación de la enfermedad. Finalmente, sobre la glándula tiroidea pueden asentar metástasis de tumores de otras localizaciones, melanoma, pulmón, mama. Más adelante comentaremos el cáncer medular de tiroides que deriva de las células C o células parafoliculares productoras de calcitonina. Tratamiento y seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides. El tratamiento inicial del cáncer diferenciado de tiroides consiste en la realización de una tiroidectomía total junto con la exéresis de las cadenas ganglionares afectas macroscópicamente. Posteriormente se procede a la administración de una dosis ablativa de I-131, con el objeto de eliminar cualquier resto tumoral o de tejido tiroideo sano que pueda interferir posteriormente en el seguimiento de los pacientes. Una vez administrado el yodo, se instaura tratamiento con dosis suprafisiológicas de levotiroxina, con el objeto de mantener los niveles de TSH suprimidos, y que estos no puedan estimular el crecimiento de cualquier resto tumoral residual. Entre los 6 y 12 meses del tratamiento inicial, se procede a realizar la primera visita de seguimiento. Debemos determinar los niveles de tiroglobulina y realizar un rastro corporal total, una gammagrafía del cuerpo completo. Para ello debemos aumentar de nuevo los niveles de TSH para que ésta estimule la producción de tiroglobulina y la captación de yodo por parte de un posible resto tumoral. Disponemos de dos opciones para conseguir este fin. Una es suspender el tratamiento con levotiroxina durante 4 a 6 semanas para conseguir unos niveles de TSH superiores a 30. Otra opción es administrar al paciente TSH recombinante intramuscularmente sin que tenga que suspender el tratamiento con levotiroxina. En los pacientes de bajo riesgo de recidiva, aquellos de menos de 50 años con un tumor inicial menor de 4 centímetros y sin metástasis a distancia, o bien aquellos de 50 o más años con un tumor inicial menor de 2 centímetros y sin afectación adenopática o metástasis a distancia al diagnóstico, podemos administrar TSH recombinante. En los pacientes de alto riesgo de recidiva,
todos aquellos que no cumplen las condiciones previas, debemos realizar el estudio suspendiendo el tratamiento con levotiroxina. Una vez elevados los niveles de TSH, bien suspendiendo la levotiroxina o administrando TSH recombinante, podemos obtener los siguientes resultados en las exploraciones complementarias. El paciente presenta unos niveles de tiroglobulina elevados y una captación positiva en el rastro corporal total, RCT. En esta situación el paciente presenta persistencia de enfermedad y debe ser tratado mediante la administración de una dosis ablativa de yodo radioactivo. El paciente presenta unos niveles de tiroglobulina indetectables y un RCT negativo. El paciente cumple criterios de curación y debe ser seguido de por vida de forma periódica. El paciente presenta tiroglobulina indetectable con RCT positivo. La inmensa mayoría de estas situaciones son consecuencia de la presencia de anticuerpos antitiroglobulina positivos que disminuyen las cifras de tiroglobulina. En estos casos, está indicada de nuevo la administración de una dosis ablativa de I-131. Finalmente, la última situación que podemos encontrarnos es aquella en la que el paciente presenta unos niveles de tiroglobulina elevados, siendo el RCT negativo. La negatividad del rastreo puede ser consecuencia de la presencia de micrometástasis, generalmente de localización pulmonar, no detectables en la gammagrafía, o bien porque el tumor ha sufrido un proceso de desdiferenciación en el que ha perdido su capacidad de captar yodo. En estos casos estaría indicada la realización de otras pruebas de imagen, ecografía cervical, TAC, tomografía por emisión de positrones, con el objeto de localizar el resto tumoral no captante. No obstante, en algunos casos, se administra una dosis ablativa de yodo 131, que puede ser efectiva tanto sobre las metástasis pulmonares como sobre neoplasias parcialmente desdiferenciadas. Carcinoma medular de tiroides. Comentario aparte merece el cáncer medular de tiroides. Este tipo de neoplasia deriva de las células C, que son las productoras de calcitonina, y que tienen su origen embrionario en la cresta neural. Este tipo de neoplasia presenta una importante agregación familiar. Aproximadamente el 20% de los casos son de origen hereditario, en el seno de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, o bien como carcinoma medular de tiroides familiar no asociado a MEN. Esta neoplasia está originada en la mutación de un protooncogen localizado en el cromosoma 10, conocido como protooncogen RET. Debido a esta fuerte asociación familiar ante el diagnóstico de esta neoplasia, está indicada la realización de un estudio genético. Si se localiza la mutación, lo cual acontece en aproximadamente un 98% de los casos, debemos realizar dicho estudio en todos los familiares de primer grado del paciente. Y si alguno de estos presentara la mutación, proceder a la exéresis tiroidea. El tratamiento inicial de los pacientes con CMT, descartando previamente la existencia de un feocromocitoma como parte de una neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, consiste en la realización de una tiroidectomía total junto con la exéresis del compartimento ganglionar central del cuello.
El seguimiento de los pacientes lo vamos a efectuar determinando en sangre los niveles de calcitonina y antígeno carcinoembrionario con marcadores tumorales. El tratamiento de elección de las recidivas es la extirpación quirúrgica o bien la radioterapia convencional cuando la anterior no es posible. La quimioterapia no ha demostrado por el momento aumentar la supervivencia en este tipo de pacientes. Tiroiditis. Las tiroiditis es uno de los subtemas más rentables en la endocrinología de cara al MIR. Se trata de una serie de entidades inflamatorias de diverso origen que acontecen sobre la glándula tiroidea. La tiroiditis aguda consiste en una infección bacteriana de la glándula tiroidea en un paciente que ha sufrido alguna maniobra invasiva a nivel cervical o presenta una comunicación de la glándula con el exterior, como es el caso de la presencia de un conducto tirogloso persistente. Cursa con fiebre muy elevada y dolor a nivel local, así como signos de infección sistémica. El tratamiento consiste en el drenaje quirúrgico y el empleo de antibioterapia. La tiroiditis viral subaguda, granulomatosa o de Kerbein es una inflamación de probable origen vírico, que acontece en pacientes que han presentado en las semanas previas una infección respiratoria de vías aéreas altas. Cursa con febrícula, síndrome gripal, dolor a la palpación tiroidea que típicamente se irradia hacia oídos, anticuerpos negativos y velocidad de sedimentación globular muy elevada. Funcionalmente cursa con una fase de hipertiroidismo inicial, seguida de una fase de hipotiroidismo y finalmente con la resolución funcional espontánea. Su tratamiento consiste en la administración de inflamatorios no esteroideos y corticoides en la fase inflamatoria aguda, y betabloqueantes para controlar las clínicas adrenérgicas del hipertiroidismo. La tiroiditis linfocitaria transitoria o tiroiditis silente se caracteriza por la ausencia de fiebre y dolor, anticuerpos débilmente positivos y velocidad de sedimentación globular normal. Funcionalmente transcurre de forma similar a la tiroiditis viral. Existe una variante que acontece a los 3-6 meses del parto, que se conoce como tiroiditis posparto. El tratamiento consiste en administrar betabloqueantes en la fase de hipertiroidismo y levotiroxina en la fase de hipotiroidismo, si esta es muy sintomática, ya que se prefiere no tratar, puesto que así se acelera la recuperación funcional. La tiroiditis linfocitaria crónica o tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo primario en los países desarrollados. Cursa con bocio indoloro. En un 10-15% de los casos puede presentar una fase de hipertiroidismo inicial que se conoce como asitosicosis. Va a presentar títulos muy elevados de anticuerpos antiperoxidasa. El tratamiento consiste en la administración de tratamiento sustitutivo crónico con levotiroxina. Finalmente describiremos la tiroiditis fibrosante o tiroiditis de Riedel. Esta tiroiditis se acompaña generalmente de fibrosis en otras localizaciones del organismo, retroperitoneo, mediastino. A la exploración se presenta como un tiroides pétreo no movilizable con la deglución, por lo que inicialmente debemos realizar diagnóstico diferencial con el carcinoma anaplásico de tiroides mediante PAAF o biopsia quirúrgica.
Clínicamente cursa con hipotiroidismo en un 20-25% de los casos y con síntomas compresivos. Su tratamiento consiste en la administración de levotiroxina en los casos de hipotiroidismo y la reserción quirúrgica de la glándula cuando existen síntomas compresivos. Patología suprarrenal. El siguiente tema corresponde a la patología suprarrenal, que resulta ser de los más complicados de la asignatura.